Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Vivian, muchas gracias a Icare por esta invitación a poder compartir con ustedes la difusión de nuestros datos, que no solamente vamos a revisar los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, sino que también vamos a revisar los datos de la encuesta que nosotros hacemos sobre el índice de remuneración y el costo de la mano de obra. Esto con el objeto de tener una visión desde qué es lo que ha pasado con el COVID desde el punto de vista de las empresas. Entonces vamos a tener la visión tanto de a quienes nosotros encuestamos desde el lado de la oferta de trabajo, ¿cierto? De quienes ¿cierto? Están ofertando sus potencialidades en el mercado del trabajo y de quienes demandan también. Entonces, para avanzar en esta presentación, como les decía, vamos a ver principales indicadores del mercado laboral de la AN de la última eh, publicación, también los principales resultados del módulo complementario COVID-19 y ICMO que publicamos hace unos días, la semana pasada, y también algunas conclusiones respecto de estas cifras. Vamos a partir entonces con la encuesta nacional de empleo y sus principales indicadores. Acá vemos básicamente que en el último resultado tenemos una tasa de desocupación, ¿cierto?, de un 10% a nivel nacional. Y tenemos una tasa de desocupación femenina más alta, ¿cierto?, de la que tienen los hombres en el mismo periodo, y hemos visto también que esta brecha se ha estado generando, ¿cierto?, desde fines del año pasado, donde se empezó a recuperar, digamos, de manera un poquito más importante los puestos de trabajo. Estas cifras siguen siendo altas, por supuesto, respecto de lo que veníamos observando hasta antes de la crisis social en el último trimestre del 2019. Sin embargo, este trimestre móvil es el primer aumento, ¿cierto? O sea, es la primera disminución, digamos, anual que se registra desde 16 variaciones positivas durante este periodo de la pandemia. Por lo tanto, hay que ver estas cifras con cuidado, ya que tienen una alta base de comparación y también, ¿cierto?, se ha ido afectando la composición de esta, eh, digamos, de la ocupación y de la tasa, básicamente en sus distintos componentes, de acuerdo a cómo se han ido moviendo las personas desde la fuerza de trabajo a la fuerza de trabajo potencial o a la inactividad. Acá lo que mostramos, ¿cierto?, es que todos los tramos de edad básicamente se han visto afectados de una u otra manera, ¿cierto?, con una contracción en la tasa de desocupación en el último trimestre móvil, marzo, abril y mayo, ¿cierto? Y vemos que, a excepción del segmento de adultos mayores, ¿cierto?, de personas de 65 y más años, son los únicos que muestran un aumento respecto del mismo periodo del año 2020. Ahora, tanto hombres como mujeres se observa, ¿cierto?, una disminución de la tasa de desocupación en el tramo de los jóvenes, ¿cierto?, que son las personas entre 15 y 24 años. Si nosotros hacemos un zoom, ¿cierto?, a los adultos mayores, observamos que en promedio desde el 2010, ¿cierto?, teníamos una tasa de desocupación de un 2,7%, y hoy en día, ¿cierto?, la tenemos situada en 4,5%. Esto quiere decir que más gente ha salido a buscar empleo, no lo ha encontrado y por lo tanto se califica como desocupado. Principalmente este ascenso último en los desocupados eh, alcanzó casi un 36% en el último año. Entonces es algo que nosotros no profundizamos normalmente en los puntos de prensa donde entregamos los resultados de la encuesta nacional de empleo, y vemos que aquí hay un aspecto importante del que nos debemos también hacer cargo. Si vamos a las tasas de participación y a las tasas de si vamos a las tasas de desocupación, perdón, a las tasas de
participación, ¿cierto? Y de ocupación, vemos que si bien estas se han recuperado desde el peor punto de la pandemia en mayo, junio, julio del año 2020, vemos que en los últimos periodos ha tenido una leve disminución y esto, como les decía, tiene que ver con la composición que se ha generado dentro de los componentes de la tasa, donde vemos que desde la fuerza de trabajo se ha generado una transición a la inactividad de forma más importante que hacia la fuerza de trabajo potencial, que son las personas que están dispuestas a trabajar, pero que no están buscando trabajo porque están esperando, ¿cierto?, que el mercado se reactive de forma más permanente. Y esto también puede tener que ver, ¿cierto?, con los periodos de las últimas cuarentenas, ¿cierto?, eh, que se han estado definiendo por la autoridad sanitaria. Entonces, si observamos, ¿cierto?, la recuperación de empleo desde el peor periodo de la pandemia en este trimestre móvil, ¿cierto?, de mayo, junio, julio, vemos que se ha recuperado alrededor de un 50,7% de las ocupaciones que se perdieron. Cuando estábamos hablando de 1.800.000 empleos perdidos. Entonces, de este millón más o menos de empleos que se han recuperado, tenemos que 546.175 puestos de trabajo son puestos de trabajo que han recuperado los hombres, mientras que en menor medida se han recuperado las mujeres ocupadas con 393.490 puestos de trabajo. Según sexo, la recuperación ha sido más acelerada de los hombres, con un 57,6% de los puestos de trabajo perdidos, mientras que solo un 43% de los puestos de trabajo perdidos han sido recuperados por las mujeres. Y vemos que en el último periodo, ¿cierto?, de análisis de el trimestre móvil marzo, abril y mayo, tenemos una pérdida de puestos de trabajo, esto obviamente con ajuste estacional para limpiar cualquier efecto del periodo, registrando una segunda disminución consecutiva tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Donde vemos que los hombres perdieron alrededor de 27.000 puestos de trabajo y las mujeres alrededor de 11.000 puestos de trabajo. Entonces vemos que esto pudo haber tenido algún efecto de las cuarentenas, ¿cierto?, definidas en el último periodo. Vemos acá que la tasa de ocupación nacional alcanza 50,6%, aumentó 3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. Y vemos que en este último periodo todos los tramos etarios presentan un aumento en la tasa de ocupación laboral. Los que más crecieron fueron el tramo de 35 a 44 años, ¿cierto?, con 5,6 puntos porcentuales. Y según sexo, se observa una disminución de la tasa de ocupación femenina, particularmente en el tramo de 65 y más años. El aumento de este último tramo etario es más bien marginal y alcanza solo un punto porcentual. Vemos acá que si nosotros desagregamos la información, ¿cierto?, por tamaño de empresa, vemos que el aumento de los ocupados que se registró anualmente en 7,9%, acá las empresas con menos de 5 personas son las más incidentes en este aumento de los ocupados, ¿cierto?, con un 9,7%, y las empresas de 5 a 10 trabajadores, ¿cierto?, concentran un 57,8% de aumento. Estas empresas, tanto las de menos de 5 personas como las de 5 personas hasta 10 personas, son las que se definen como microempresas. La menor incidencia en el aumento de los ocupados se dio en las empresas de 11 a 49 personas, con un 0,3% de aumento. Al analizar, ¿cierto?, las microempresas definidas, ¿cierto?, como las empresas hasta 10 trabajadores, vemos que ha habido una disminución en el dinamismo en estos últimos 12 meses, entre diciembre, febrero del 2020 y enero, marzo del 2021, con una mayor variación negativa, ¿cierto?, en abril, junio del 2020, donde alcanzaron una contracción de 35%.
A partir de febrero-abril de este año, registraron alzas en 12 meses que alcanzaron incluso 4,5% ese trimestre y luego, ¿cierto? Tenemos que en el último trimestre alcanzaron un aumento de 20,9%. Dos periodos consecutivos de aumento. En marzo, abril y mayo, el último trimestre que tenemos de análisis de la encuesta nacional de empleo, vemos que el incremento de microempresas fue impulsado principalmente por hombres en casi un 20% y en menor medida por las mujeres con un 23%. Respecto del trimestre anterior, ¿cierto? La variación fue positiva en un 0,3% e influida principalmente por los hombres. Según la rama de actividad económica, los principales aumentos se vieron en aquellos sectores, ¿cierto?, que se vieron más afectados desde el principio de la pandemia. Recordemos que acá estamos comparando con el mismo periodo del año 2020, donde ya estábamos evidenciando muy claramente, ¿cierto?, los efectos de la pandemia sobre los distintos sectores económicos. Y observamos que en la variación a 12 meses tenemos un aumento, ¿cierto?, de los ocupados en sectores de comercio, que alcanza casi un 20%, construcción con un 37% y otras actividades y servicios con un 37,6%. Respecto del trimestre previo, ¿cierto?, construcción, transporte y otras actividades de servicios fueron las mayores incidencias en el alza de estas microempresas. Luego, ¿cierto?, al salir un poco del análisis de la microempresa e irnos más a, ¿cierto?, al total general de la población, observamos que la fuerza de trabajo potencial, ¿cierto?, alcanzó un pic muy importante que se evidenció en el peor momento de la pandemia, mayo, junio, julio del 2020, alcanzando, ¿cierto?, casi un 30% en el indicador que refleja, ¿cierto?, a toda la fuerza de trabajo potencial, que es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que une la tasa de desocupación con aquellos que están fuera de la fuerza de trabajo, pero que estarían dispuestos a buscar trabajo, pero no lo están buscando. ¿Ya? Entonces, lo que hemos observado en el último periodo, en la baja que se ha notado en este indicador, es que las personas están retornando a la fuerza de trabajo, pero también hay un flujo importante a la inactividad habitual, en particular en los últimos trimestres móviles. Acá, ¿cierto?, tenemos el dato de que en este periodo más álgido de la pandemia se alcanzó una fuerza de trabajo potencial de alrededor de 2 millones de personas. Este número se mantiene alto, tenemos todavía 1.185.000 personas en esta situación y esto es de preocupación porque acá están los puestos de trabajo que son necesarios recuperar, esperar que la gente vaya al mercado del trabajo a buscar un empleo. Si bien se han notado disminuciones importantes en la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, aún esta sigue siendo alta y está casi en el doble, ¿cierto?, de la tasa de ocupación que nosotros analizamos, ¿cierto?, en cada trimestre móvil que damos a conocer. Las razones que explican la no búsqueda o no disponibilidad de trabajar, ¿cierto?, para adultos mayores, jóvenes y mujeres, ¿cierto?, están concentrados de acuerdo a las actividades de sus respectivas edades, como por ejemplo los adultos mayores, las razones tienen que ver principalmente con jubilación, en un 33,5%, mientras que para los jóvenes las razones son de estudios que aumentaron de manera importante respecto del mismo periodo del año 2020, alcanzando un 75,3%, y para las mujeres cobraron relevancia las razones familiares permanentes, que están principalmente asociadas al cuidado de la familia o de adultos mayores. Si nosotros observamos esta tasa de combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial que veíamos hace un momento, tenemos que el mayor nivel de subutilización de la fuerza de trabajo está en las mujeres, ¿cierto? Tenemos acá una brecha
que si bien se ha reducido, ¿cierto?, alcanzando solamente un 5,6%, vemos que la tasa sigue siendo alta y mucho más alta para las mujeres, ¿cierto?, que para los hombres. Lo que también se refleja en la tasa de ocupación informal, ¿cierto?, que si bien acá la brecha es menor, es solamente de un 1,2%, ¿cierto? Igualmente, las mujeres están encontrando más ocupaciones informales que los hombres, de acuerdo a lo que estamos observando en el último periodo. Cuando analizamos los hogares monoparentales desde la encuesta nacional de empleo, vemos que la tasa de desocupación masculina y femenina de los hogares monoparentales es un poco más alta que el promedio nacional, ¿cierto? Incluso de su propio género. Tenemos que esta es 16,3% para los hombres y 10,6% para las mujeres. Acá lo que estamos observando, ¿cierto?, es que las mujeres a cargo de hogares monoparentales tenemos una tasa de ocupación mayor al promedio de las mujeres, que es 40,6%, y también una tasa de participación mayor al promedio de las mujeres, 45,3%. Y esto claramente tiene razones obvias por la manutención que es necesaria realizar, ¿cierto?, de los ingresos del hogar. Ahora, ¿cierto? Vamos a analizar los datos de la encuesta del índice de remuneraciones y el costo de la mano de obra, pero en particular las preguntas que tienen relación con qué es lo que está pasando y qué es lo que las empresas piensan hacer o han estado haciendo durante este periodo. Por ejemplo, vemos que el porcentaje de trabajadores suspendidos en el análisis de mayo, observamos que es de 3,9%, que es básicamente igual que en marzo pasado. Las empresas están pensando, ¿cierto?, en despedir en los próximos 3 meses solo en un 17,9%, que sigue siendo alto, ¿cierto?, pero es 8,4 puntos porcentuales menor que en marzo pasado. El trabajo a distancia se está manteniendo en 22%, y aquellas empresas que están con reducción de jornada o que pactan una baja en las remuneraciones se mantienen en un porcentaje de 0,8 para la baja de remuneraciones y 2,2% para la reducción de la jornada. Luego, si nosotros analizamos los datos, ¿cierto?, para 3 tamaños de empresas, pequeñas, medianas y grandes, ¿cierto?, que observamos bajas en el porcentaje de las empresas que registran suspensiones de contratos, como también en el porcentaje de personas trabajadoras suspendidas. Entonces, eso es una buena noticia, pero ¿cierto? Acá vemos que destacan las pequeñas empresas, donde el porcentaje de empresas con suspensiones prácticamente se ha reducido bastante en los últimos 12 meses, pasando de 35,4 a un 16,6%. Hay una baja sustancial de 18 puntos porcentuales. También esto se observó con las personas trabajadoras suspendidas, que de un 13,8% pasaron a un 5,1%, reduciéndose en 8,7 puntos porcentuales, lo que sin duda, ¿cierto?, nos ayuda a mirar esto con un poco más de optimismo. En mayo, ¿cierto?, vemos que las empresas pequeñas fueron las que en menor proporción implementaron trabajo remoto desde la casa, ¿cierto? Le siguen las medianas y por último las grandes, que son las que tienen un porcentaje mayor de implementación de esta modalidad, con un 62%. Hay una reducción interanual de las empresas grandes de 10 puntos porcentuales y 2,5 en las pequeñas, mientras que las medianas, ¿cierto?, muestran un aumento de 4,7 puntos porcentuales. En relación con las personas que están teletrabajando, ¿cierto?, esto se redujo interanualmente en casi 8 puntos porcentuales en las empresas grandes y 1,2 puntos porcentuales en las empresas pequeñas. Luego, ¿cierto?, al consultar por la expectativa de estas empresas de despedir personal en los próximos 3 meses,
En mayo del 2021 hay un menor porcentaje de estas empresas que piensa que tendrá que despedir a sus trabajadores en los próximos 3 meses, pasando de un nivel general de 35,4 a 17,9, comparado con el mismo mes, ¿cierto?, del año anterior. También hay una reducción ahí sustancial en este tema. También destacan las empresas pequeñas con una baja interanual de 18,5 puntos porcentuales, seguidos de las medianas con 11 puntos porcentuales y de las grandes con 10,8 puntos porcentuales. Luego, ¿cierto? Vemos que ya a modo, ¿cierto?, de conclusión, tenemos que el último trimestre móvil observamos una tasa de desocupación que se mantiene en los 2 dígitos, lo que sigue siendo preocupante. Su composición cambia en la fuerza de trabajo versus quienes no están en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es importante hacer esta desagregación en el análisis que se hace y no solamente comparar la cifra completa respecto del mismo periodo de los últimos 12 meses. Vemos que hay una disminución respecto del periodo previo de 0,4 puntos porcentuales, esto con ajuste estacional. Mantenemos un nivel muy importante de personas fuera de la fuerza de trabajo, de la inactividad, y observamos que si bien hay una primera disminución de la población fuera de la fuerza de trabajo respecto de los 12 meses, tenemos un retorno gradual a la fuerza de trabajo, pero también un efecto muy importante de la base de comparación. Respecto de la tasa de desocupación combinada con la fuerza de trabajo potencial, se alcanzó un 20,9% el último trimestre móvil, lo que ya habíamos dicho que era prácticamente el doble, ¿cierto?, de la tasa de desocupación sin considerar esta población, que es el indicador oficial. Y en 12 meses tenemos que el ascenso de los ocupados alcanza casi un 8%, y en términos de recuperación, según sexo, observamos que los hombres han recuperado un 57,6% de las ocupaciones perdidas, en cambio las mujeres solo el 43,4%. El 32,3% de las empresas implementaron medidas de trabajo a distancia o teletrabajo en mayo del 2021, lo que representa un 22,1% de los trabajadores en empresas de 5 o más trabajadores. Y por último, ¿cierto?, en este último mes de mayo, un 17,9% de las empresas todavía cree que tendrá que despedir trabajadores en los próximos 3 meses, que si bien hay una disminución importante de este porcentaje respecto de marzo, sigue siendo un porcentaje alto del que claramente hay que preocuparse. Muchas gracias por su atención